Los trastornos mitocondriales son un grupo de enfermedades multisistémicas heterogéneas con o sin afectación neurológica, causadas por una disfunción mitocondrial. La distonía es el trastorno del movimiento más común reportado en niños. También se observa con frecuencia en adultos, a menudo en asociación con lesiones estructurales de los ganglios basales. Este es un trastorno que hace que los músculos se contraigan de manera involuntaria, lo que provoca movimientos repetidos o de torsión. Cabe recalcar que la distonía aislada rara vez es la única manifestación de los trastornos mitocondriales, ya que normalmente se presentan en combinación con otras características neurológicas, incluidas convulsiones, pérdida visual y neuropatías, o extraneurológicas, principalmente miopatías. La distonía se asocia predominantemente con defectos genéticos en el ADN mitocondrial, pero también puede ser causada por variantes patógenas en genes de ADN nuclear. Se han identificado variantes patogénicas en genes que codifican proteínas implicadas en diversas vías biológicas mitocondriales, como el mantenimiento del ADN mitocondrial, la síntesis de proteínas mitocondriales, el tráfico de colesterol y el ensamblaje de los complejos de la cadena respiratoria mitocondrial. Con frecuencia se presentan síntomas neurológicos que incluyen convulsiones, ataxia y neuropatía periférica, a menudo asociados con afectación del corazón, los músculos, los ojos o los riñones. El complejo 5 de la cadena transportadora de electrones mitocondrial consta de 16 polipeptidos diferentes, 2 de los cuales están codificados por genes de ADN mitocondrial. La mayoría de los casos aislados de deficiencia del complejo 5 son causados por variantes patogénicas en los genes mitocondriales y están asociados con diferentes fenotipos clínicos. Se han identificado variantes que causan enfermedades en pacientes con deficiencias aisladas del complejo 5, en algunos genes nucleares que codifican factores de ensamblaje o subunidades estructurales. La mayoría de los pacientes se caracterizan por una herencia autosómica recesiva y fenotipos multisistémicos muy complejos. Sin embargo, algunos tipos de herencia son autosómicos dominantes, como la que nos tiene reunidos el día de hoy. Dos variantes monoalélicas sin sentido, probablemente patógenas, en ATP5F1B asociado con distonía con penetrancia incompleta en dos familias independientes. Recientemente, un de novo heterocigoto ATP5F1B se ha informado de esta variante en niños gemelos idénticos que presentaron hipermetabolismo congénito 21. Los autores sugirieron un síndrome de decoplamiento mitocondrial. Informamos aquí la identificación en 5 miembros de una familia italiana de una variante monoalélica en ATP5F1B que codifica la subunidad beta del complejo 5. 3 miembros tenían distonía generalizada de inicio temprano, mientras que los 2 restantes eran asintomáticos. Los datos experimentales de fibroblastos mutantes respaldaron el impacto nocivo sobre la funcionalidad del complejo 5, probablemente a través de un efecto dominante negativo. Se tomaron biopsias de piel de miembros de la familia que albergaban las variantes ATP5F1B y de 4 sanos. Sobre los estudios funcionales en fibroblastos se realizó análisis de transcripción, inmunotransferencia y electroforesis en gel, mediciones de las actividades del complejo MRC, oxigrafía, red mitocondrial y potencial de membrana. Para la actividad del complejo quinto utilizamos el protocolo estándar basado en una reacción acoplada que mide el consumo de ATP, utilizando ATP 2.5 milimol como sustrato. Para estimar velocidad máxima y kilometraje, se realizó la misma reacción en varias concentraciones de ATP. Las características clínicas de los 3 pacientes se informan en esta tabla. Los 3 sujetos afectados de la familia A tuvieron una distonía aislada progresiva de inicio temprano que posteriormente se generalizó, respetando los músculos craneales. Todos los pacientes mantuvieron la deambulación independiente. La resonancia magnética cerebral no fue reveladora, no hubo características neurológicas o extraneurológicas adicionales y el tratamiento con medicación anticolinérgica oral, triexifenidilo, proporcionó un beneficio sostenido en 2 sujetos.
La distonía en el paciente 1 de la generación 3 de la familia B comenzó a los 5 años con temblor distónico en la mano derecha y posteriormente se extendió hasta afectar la mano izquierda a los 8 años y finalmente el cuello y tronco a los 20 años. La resonancia magnética cerebral mostró una ligera asimetría de los ventrículos laterales, sin asimetría de los ganglios basales, el tálamo o el cerebelo. La secuenciación del genoma completo de la familia A se realizó en el trío de sujetos, sujeto 1 generación 1, sujeto 2 generación 1, sujeto 3 generación 2, más un miembro afectado adicional, sujeto 2 generación 3. Con base en la estructura genealógica asumimos un rasgo dominante con penetrancia reducida o un mosaicismo de línea germinal en uno de los padres de la generación 1, lo que lleva a un rasgo dominante totalmente penetrante que se segrega en los sujetos afectados en las generaciones 2 y 3. Identificamos una lista de 29 variantes de codificación rara que fueron compartidas por los dos miembros de la familia afectados y que fueron heredadas de los sujetos 1 generación 1 o sujeto 2 generación 1 no afectados. Según las herramientas de priorización que se basan en datos fenotípicos, se identificó una variante heterocigota en ATP5F1B como la principal variante candidata. La secuenciación de Sanger confirmó que la variante estaba presente en todos los miembros de la familia afectados, pero también en los sujetos no afectados. El análisis estructural mostró que a la proteína resultante le falta contacto polar con los residuos circundantes, así como cambios en el impedimento estérico en la porción hidrofílica F1 del complejo quinto, donde F1 cataliza la síntesis de ATP. Consultamos los datos de secuenciación del exoma completo de 139 pacientes que presentaban distonía. Identificamos un sujeto adicional con una variante heterocigótica diferente, que afecta a un residuo altamente conservado, donde el cambio de aminoácidos correspondiente será perpetuo. Para demostrar el papel nocivo de este ATP5F1B variante, probamos las actividades de la enzima de la cadena transportadora de electrones, revelando una deficiencia severa y aislada de ATPasa en todos los que poseían este gen mutado. Este experimento lo realizamos en fibroblastos de los pacientes. La actividad del complejo 5 depende del gradiente de protones creado por los complejos de la cadena transportadora de electrones. Por lo tanto, se utilizó la tinción con JC1 para evaluar el potencial de membrana mitocondrial. Los agregados rojos indican un alto potencial de membrana, el cual aparece en las células control, mientras que agregados verdes con la tinción de JC1 indican una alteración del potencial de membrana mitocondrial, y este se encuentra más que todo en las células que poseen este ATP5F1B mutado. Al contrario, todos los individuos afectados en nuestro estudio se caracterizaron por una distonía de inicio temprano, aislada y lentamente progresiva, que respetaba los músculos craneales, asemejándose a la DYT1 fenotipo, sin ninguna característica neurológica o sistema adicional. Como signo clínico distintivo, 3 de 4 pacientes también presentaban temblor distónico, temblor de escritura en 2 individuos, temblor distónico postural y de acción que afectaba a la cabeza y a las extremidades superiores en el tercero. La edad de inicio varió desde la infancia hasta la adolescencia. La gravedad también fue variable, pero todos los pacientes todavía caminaban en las últimas visitas de seguimiento. Además, la penetrancia fue incompleta con 2 individuos de la familia A de 22 y 76 años respectivamente y uno de la familia B de 57 años que se encontraban completamente asintomáticos en el momento de realizar la evaluación. Un aspecto de esta entidad genética se relaciona con el modo de herencia autosómico dominante. La mayoría de los defectos genéticos en la subunidad quinta del complejo muestran un patrón de transmisión recesivo. Por el contrario, las variantes dominantes heterocigotas únicas en ATP5MC3 y ATP5F1A suelen aparecer de nuevo. De manera similar, la variante patógena ATP5F1B también es de nuevo. ATP5F1B se ubica en la banda 3 de la región 13 del brazo largo del cromosoma 12. Es un gen nuclear que codifica la subunidad beta del complejo 5. Debido a la alta demanda de energía del sistema nervioso y al importante papel de las mitocondrias en la homeostasis neuronal, se espera deterioro neurológico por la deficiencia de la ATP sintasa. Las células de los gemelos con hipermetabolismo congénito mostraron un mayor consumo de oxígeno mitocondrial como posible efecto compensatorio al complejo 5 menos eficiente. Esto podría explicar el cuadro clínico de estos pacientes con ingesta calórica excesiva e hipertermia. A pesar de la presencia del complejo 5 defectuoso y el potencial de membrana mitocondrial alterado, los pacientes con distonía no presentan alteraciones en el consumo de oxígeno. Por último, consideramos que, dado que la distonía es una patología que aún no tiene un tratamiento definido, lo mejor que podemos hacer es remitir a estos pacientes
con ciertos especialistas, más que todo en lo enfocado a corregir o apoyar en los trastornos de movimiento. Véanse un neurólogo, un fisioterapeuta. Por otra parte, es importante explicar a la familia la naturaleza autosómica dominante de esta enfermedad y los riesgos que implica. Además, se recomienda dar apoyo psicológico tanto a los miembros de la familia afectados como a los no afectados, debido a que esta enfermedad compromete mucho el aspecto social del individuo, debido a que lo limita en ciertas funciones de la vida cotidiana. En conclusión, nuestro estudio confirma que las variantes patogénicas en los genes que codifican subunidades de la ATP sintasa mitocondrial complejo 5 causan distonía aislada multifocal o generalizada, también con herencia dominante y penetrancia incompleta, probablemente a través de un efecto negativo dominante sobre la función de las proteínas. Casos adicionales que albergan ATP5F1B, se necesitarán variantes para definir mejor el espectro completo de fenotipos asociados con las variantes de este gen.